Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL, Burnout Syndrome, basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Pero dijiste que estaba prohibido que la gente de la empresa saliera entre sí. ¿Vas a romper tus propias reglas? ¡Qué tonto inventó esa regla! ¡Es ridícula! Gira se rió hasta sujetarse el estómago. Ko imitó su adorable gesto. Esperaba una respuesta, pero al final solo hubo silencio. Finalmente, la persona frente a él se quedó dormida. El menor abrió los ojos en medio de la oscuridad. Solo la luz de la ventana exterior le permitía ver algo. Aún llevaba la misma ropa. El reloj en la mesita de noche indicaba las 4 de la mañana. Gira se incorporó y miró a su lado, encontrando solo vacío. Más allá, la puerta del dormitorio estaba cerrada, pero una luz amarilla suave se filtraba por la rendija. Decidió bajar los pies de la cama y caminar hacia esa luz hasta encontrar a Ko. El cuerpo alto y delgado, vestido solo con boxers, estaba concentrado en ensamblar equipo informático en el escritorio desordenado. Intentaba unir piezas delicadas. Gira se acercó sigilosamente, sin embargo, el otro notó el movimiento y se giró rápidamente hacia el sonido. ¿Ya despertaste? Solo dormiste unas horas. ¿Dije algo de lo que me arrepienta antes? Hubo muchas cosas memorables, pero no te lo diré. El cuerpo delgado se acercó al escritorio, mirando alternadamente el equipo informático y el rostro atractivo. ¿Y esto aún no está terminado? Ko estaba ensamblando una placa con cuidado, como si fuera algo precioso, sin siquiera levantar la vista hacia Gira. ¿Te interesan más estos pedazos de metal que yo? Curioso por saber qué era, el hombre más pequeño extendió la mano para tomar una pieza delgada de la mesa y examinarla, pero Ko lo detuvo. Con cuidado, mejor no lo toques. Esto es bastante delicado, podrías romperlo. ¿Ah, sí? Gira murmuró suavemente y se acercó más a la ancha espalda. Con su naturaleza juguetona, se le ocurrió divertirse deslizando la palma de la mano hacia la parte inferior del joven, el punto más sensible. ¿Y esto es delicado? Ko dejó la placa en la mesa y levantó la vista. ¿Qué crees? Pues parece fuerte y resistente. Si no lo fuera, no lo dibujaría. ¿Puedo terminar esto primero? Gira se arrodilló y quitó los pantalones de Ko, haciendo que el interrumpido comenzara. Bien, entonces te ayudo a terminar primero y luego puedes continuar con lo tuyo. La frase sugerente con una voz hizo que el joven oyente se pusiera un poco. El joven giró la silla para enfrentar al más pequeño. Cuando ambos se miraron profundamente, el sentimiento de pasión explotó de inmediato. Los labios se presionaron, los brazos abrazaron al otro. Ko se levantó, tomó el cuello del delgado y lo besó apasionadamente. Mientras tanto, aplicó fuerza para apretar varias proporciones hasta dejar marcas rojas en casi cada centímetro de piel. Pero eso no era suficiente. Para saciar la sed de él, soltó una mano de la delgada cintura. Luego barrió con fuerza el equipo y los documentos de la mesa al suelo. El sonido de objetos duros cayendo resonó en toda la habitación. Las cosas se esparcieron. Algunos equipos cayeron desordenados, incluyendo la placa recién comprada. Oh, con todos los componentes. ¿No dijiste que era delicado? Gira se sorprendió, mirando las cosas en el suelo con asombro. Olvídalo. Si se rompe, ordenaré uno nuevo. Dicho eso, levantó al otro por la cintura antes de presionar la espalda suave del más pequeño contra la pared. Tomó ambos brazos de la persona debajo y los levantó. Luego se inclinó para besarlo, intercambiando toques con avidez. Han pasado muchos días desde que Gira no regresaba a su habitación, pero al llegar se quedó atónito ante el desorden y la suciedad.
Recordó que antes de salir estaba inmerso en la creación de una obra de arte inspirada en Pem. Por suerte, esa obra ya estaba terminada. Con ese pensamiento caminó con pasos firmes, sorteando el caos de objetos esparcidos hasta llegar al baño. El lienzo pintado con acrílico seguía apoyado contra la pared, reflejando vívidamente las emociones que lo embargaban en ese momento. Encanto, destreza, fuerza, todo se fusionaba en una sola imagen. Gira estaba fascinado con Pen desde el primer encuentro. El otro tenía todo lo que él admiraba. Lamentablemente, al final su relación no logró avanzar más allá de la palabra amigo. ¿Cuánto debe valer una persona para ser amada? Esa pregunta tal vez no tenía una respuesta clara para Gira. ¿Cuánto debía gustarle a alguien para amarlo de verdad? El joven comenzó a darse cuenta del dilema que enfrentaría al volver a ver a Pem, pero de cualquier manera debía ponerle fin a esto lo antes posible. Si él mismo había creado este nudo, también debía desbaratarlo. En ese instante, el pequeño Gira tomó una decisión. Presionó el botón de enviar un mensaje a Pem para concertar una cita y entregarle el cuadro. Por la mañana, Gira, libre de compromisos laborales, cargó una mochila en el cuadro de marca portátil sobre su hombro. En la otra mano llevaba un tubo para guardar dibujos. Caminó hasta llegar a la sala de casting del estudio. Ink estaba sentada en una mesa, acompañada por un asistente que observaba el casting con una expresión seria. No pasó mucho tiempo antes de que la joven mirara a través del cristal y viera a su amigo inquieto afuera. Le hizo una señal para que esperara. Cuando el casting terminó, Gira aprovechó el momento en que la gente salía para entrar rápidamente. Vaya, la leyenda del rompecorazones. ¿Ya elegiste a alguien? Mientras los demás lo saludaban cordialmente, esta amiga suya lo provocó con un comentario sarcástico.